Puedan estar con nosotros y bueno, pues nos alegramos delante del Señor de este tiempo que Él nos concede en esta mañana para seguir predicando su palabra, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a tener primero la lectura y después vamos a tener un momento de oración, ¿vale? Esta luz, la número 1, la podemos apagar. Vamos a tener la lectura en Marcos capítulo 14, los versos que van desde el 32 en adelante. Marcos 14, del 32 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos ponernos delante de ti al comenzar esta reunión, este tiempo, en tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú solemnices nuestros corazones, nuestras mentes, y que verdaderamente, Señor, podamos acercarnos a tu palabra con la reverencia y con la solemnidad que ella merece. Gracias, Señor, por este testimonio que tú nos has dejado de tu voluntad y de tu persona. Gracias, Señor, por este testimonio que tú nos has dejado acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Señor, si hubiese hermanos aún de camino, te pedimos que los traigas con bendición. Si alguno está enfermo, Señor, que tú le consueles, que pueda tener la porción de tu palabra. Si alguno está desanimado o en lucha, también te pedimos, Señor, el consuelo que viene de ti. Gracias, Señor, por reunirnos. Bendice tu palabra. Preside tú en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como dice la pantalla, estamos en lo que sería... no está compartiendo todavía. Vale, estamos en lo que sería la semana de pasión y estamos viendo lo que vivió el Señor Jesucristo en la última semana que estuvo, bueno, que estuvo aquí en la tierra no, porque después de la resurrección todavía estuvo más tiempo, pero durante esa última semana antes de la ascensión al cielo. Y bueno, pues hoy nos toca un relato realmente hermoso, tremendo, solemne, que tiene que ver con Jesús en el huerto de Getsemaní. Vale. Ahí tenemos indicada con una flecha los dos lugares clave, ¿verdad? El lugar del cenáculo, donde se celebró la Pascua, y el lugar del Monte de los Olivos, donde estaba Getsemaní. Así que una vez que termina lo que es la Pascua y donde el Señor instituye el partimiento del pan o el memorial de su muerte, el Señor Jesucristo se dirige con sus discípulos al Monte de los Olivos, donde está ese huerto que se llama Getsemaní. Y según nos relata Mateo y después también nos relata Marcos, mientras el Señor hace este camino a lo largo del Valle del Cedrón,
camino del monte de los Olivos, el Señor Jesucristo habla con ellos y, entre otras cosas, les anuncia que ellos le van a traicionar, que se van a apartar del Señor, que lo van a abandonar. Como dijimos, no era un reproche, sino era un testimonio de la debilidad, de la fragilidad de los seres humanos y un testimonio de la dependencia que tenemos que tener del Señor. No somos fuertes en nosotros mismos. Bueno, pues finalmente, haciendo ese camino por el valle, como se ve aquí en este pequeño dibujo, llegan hasta lo que va a ser el monte de los Olivos, y una vez que llegan al monte de los Olivos, entran en un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní es un huerto más o menos grande o más o menos pequeño en la falda del monte de los Olivos. Y decimos que este era un lugar conocido por Jesús. Cuando Jesús estaba en Jerusalén, muchas veces se retiraba allí a ese pequeño huerto donde él buscaba intimidad junto con sus discípulos. Posiblemente pertenecía a algunos de sus discípulos que vivían en los alrededores de Jerusalén. Y cuando llegan allí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues el Señor le dice al grupo que se siente, a los 11 que se sienten allí en la entrada, y después que le dice que se siente allí en la entrada, coge a 3, a Mateo, a Jacobo y a Juan, y se los lleva consigo hacia el interior del huerto. Y cuando está en el interior del huerto, con esos otros 3 que él ha seleccionado, se aparta de ellos un poco, como a un tiro de piedra, dice también uno de los relatos, para poder orar. Y 3 veces va el Señor Jesucristo a orar, 3 veces vuelve a donde están los 3 discípulos que él había llamado aparte, y 3 veces los encuentra durmiendo, lo cual es un contraste, ¿verdad?, entre lo que el Señor hace orar y la agonía que supone para él, y los discípulos que las 3 veces cuando él vuelve están durmiendo. Finalmente se oye a la lejanía ese alboroto de personas que vienen a arrestar al Señor, y es posible que entonces ese grupo que quedó en la entrada, los 8, 9, 10, sí, los 8 que estaban en la entrada, pues al ver la gente que se aproxima, a verlos de lejos, pues se meten dentro del huerto donde está el Señor, de tal manera que cuando llega Judas con la multitud para arrestar a Jesús, el grupo de discípulos está junto. Bueno, pues este es más o menos el desarrollo de los acontecimientos que vamos a ver. Ahora, si hay algo que destaca, si hay algo que destacó durante la Pascua, y si hay algo que destacó en el camino que ellos hicieron hasta llegar al Monte de los Olivos, es la preocupación que el Señor tiene por sus discípulos. Desde el aposento alto, Él piensa en los suyos y Él habla a los suyos. Y mientras caminan a Getsemaní, Él se ocupa de los suyos. Con lo cual, uno se pregunta, bueno, ¿y Él qué? O sea, volcado en lo suyo, pero ¿y Él? Es decir, lo que se le venía encima no era realmente algo que le preocupaba. ¿Qué pasa? ¿Que Él estaba como por encima de lo que iba a suceder después? ¿Tan volcado en lo suyo? Pudiera parecerlo, ¿verdad?, si hacemos una lectura superficial de toda la escena. Pero precisamente por eso este relato que nosotros estamos leyendo ahora y que vamos a comenzar es tan importante. Porque este mismo Jesús que hasta este momento ha estado hablando, enseñando, cuidando, preparando a sus discípulos, ahora, permítame esa expresión, desnuda su corazón. Ahora abre su corazón. Dios ahora nos permite por un momento poder mirar dentro de la persona del Señor Jesucristo y ver cómo estaba, qué es lo que sentía realmente el Señor Jesucristo, cómo estaba viviendo esos momentos previos al encuentro con la cruz. Y vamos a ver una lucha encarnizada en el interior del Señor Jesucristo. Y vamos a ver
lo que le supuso al Señor obedecer la voluntad del Padre. Una voluntad que tenía por objeto el amor a los pecadores, que tenía por objeto la salvación. Pero todo eso tuvo un precio. Y aquí se nos permite ver cuánto le costó al Señor Jesucristo esta obediencia que terminó en la cruz en sacrificio por nuestros pecados. Todos los expositores empiezan diciendo lo mismo: llegamos a un terreno santo. Y es verdad, porque las cosas que se dicen aquí son tremendas y uno no sabe si está usando las palabras correctas o no, y ver al Señor Jesucristo aquí te imbuye de tantos pensamientos, y realmente es un momento solemne que te lleva a la adoración o que te lleva a la exclamación delante de Dios el considerar estos versículos. Bueno, Marcos 14 y verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y lo primero que llama la atención aquí es el nombre del lugar donde ellos entraron, en el huerto. El lugar se llama Getsemaní, y Getsemaní significa prensa de aceite. Más o menos, si sabemos el proceso, hasta que la aceituna se convierte en aceite, una vez que es cosechada, la aceituna es triturada en unos molinos, y esa pasta que sale de los molinos después pasa a una prensa, con unas grandes piedras que por diferentes sistemas van presionando esa pasta hasta que finalmente consigue que esa pasta triturada dé ese jugo que es, o ese fruto que es el aceite. El aceite sale mezclado con agua y hay un periodo de decantación, el agua queda abajo, el aceite queda arriba y así se separa el aceite. Ese es el proceso. Bueno, pues en ese huerto o hubo en pasado o había una prensa de aceite. Y miren, hermanos, de una manera muy real, el alma del Señor Jesucristo fue prensada allí en Getsemaní hasta límites indecibles. Lo que el Señor Jesucristo tuvo que soportar en Getsemaní nunca ha sido ni será soportado por hombre alguno. ¿Y cuál fue el fruto de esta aflicción del Señor Jesucristo allí en Getsemaní? Bueno, pues alguien escribía: la expresión inequívoca de su disposición para obedecer, o mejor dicho, la expresión inequívoca de que su disposición para obedecer no le fue impuesta, sino que fue enteramente voluntaria. Allí quedó claro el testimonio: él no iba a la cruz por imposición, aquello era una decisión voluntaria que él asumía voluntariamente, la recibía de manos de su Padre. Dice el texto que Jesús le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Bueno, que el Señor le pidiera al grupo de los 11 que se sentara y que él se iba a apartar para orar, eso no debió de sorprender a nadie, porque era algo habitual en la persona del Señor. Él buscaba la comunión con su Padre. Pero lo que ellos no podían imaginar bajo ningún concepto es la necesidad que el Señor tenía de orar, el significado que tendría esa oración, ni tampoco la intensidad que alcanzaría esa oración delante del Padre. Hemos hablado del Señor Jesucristo saliendo de Jerusalén, cruzando por el valle aquel del Cedrón, aquel torrente, para llegar hasta lo que sería el huerto de Getsemaní. Pero tenemos que pensar que con cada paso que él caminaba, camino de aquel monte de los olivos, la conciencia de que la hora había llegado
y lo que significaba para él que la hora había llegado, a cada paso y según se aproximaba a este huerto, esa conciencia y lo que significaba, parece que comenzaba a pesar en su alma como si fuesen verdaderamente grandes piedras de una prensa de aceite. Y el Señor, según llegaba a aquel lugar, estaba cada vez más abrumado y cada vez más cargado, porque iba tomando conciencia de que, sabía que la hora se acercaba, la hora estaba próxima. Y claro, alguno se pregunta, ¿Jesús abrumado? ¿Jesús cargado? ¿De qué estás hablando? Bueno, pues es algo que no lo tenemos que olvidar y que lo vamos a repetir a lo largo de esta exposición. Jesús es Dios, es la persona divina, Él es Dios hecho hombre, pero también es hombre. Y como hombre perfecto, hombre sin pecado, y significa que era en todo semejante a nosotros. Entonces, si Él también es hombre como nosotros y semejante a nosotros, eso significa que también el dolor pesa en su corazón, que Él también se siente abrumado, y precisamente por eso Él necesita de una manera urgente tener ese tiempo con el Señor, y de ahí la intensidad de lo que va a suceder a continuación. Versículo 33. Y dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Son 3 discípulos que formaron el círculo más íntimo del Señor Jesucristo. Sabemos que fueron los 3 discípulos que estuvieron presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Sabemos que son los 3 discípulos que estuvieron presentes, fueron testigos de la transfiguración. Y ahora el Señor los llama aparte y los llama para que estén con Él. ¿Por qué? Hombre, podemos en primer lugar pensar que el Señor Jesucristo quería trabajar con ellos. Era importante. ¿Por qué? Bueno, pues ellos eran 3 de los que habían dicho que nunca iban a abandonar a Jesús, y ahí estaba Pedro, el más valiente de todos. Y evidentemente el Señor Jesús quería trabajar en sus corazones. También podemos pensar en que el Señor quería 3 testigos oficiales de lo que allí iba a suceder. Porque, bueno, pues dentro de esa cultura, 3 testigos era imprescindible para dar testimonio de una verdad o de la verdad de lo que había sucedido. Pero también podemos pensar en que Jesús, como ser humano, como hombre, también necesitaba el apoyo y necesitaba la compañía de los suyos. Él tenía la necesidad de la amistad de aquellos a los cuales Él amaba. Ellos no podrían apartarse después para orar con Jesús, porque aquella oración pertenecía a la intimidad del Señor Jesucristo con su Padre. No iban a entrar en esa intimidad. Pero aunque no pudiesen acompañar a Jesús hasta aquel rincón para orar después, sí que podían permanecer cerca y sí que podían permanecer velando. Y el Señor Jesús se lo pidió a ellos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cuando como creyentes encontramos personas en las cuales poder compartir nuestras inquietudes espirituales, poder descargar y sobre todo poder orar y hacer el camino juntos. Y eso es algo que creo que todos los creyentes necesitamos, ¿verdad? Encontrar personas en las cuales apoyarnos y que nos escuchen, ¿verdad?, en medio de las batallas. Y también hay un detalle que a mí me llamaba la atención. Ellos no podían ir con Jesús después aparte para orar, se tuvieron que quedar a una distancia prudente.
Y a veces también en la vida cristiana no siempre es necesario que los hermanos nos cuenten todas las batallas que están viviendo, ni que nos cuenten cuáles son las angustias por las cuales nos están pasando para poder orar por ellos. Muchas veces simplemente por ver el rostro, ver la circunstancia, sabemos que hay un hermano, que hay una hermana que está sufriendo. ¿Y qué podemos hacer? A lo mejor no podemos acompañarla físicamente en su angustia o en su dolor, pero sí que podemos permanecer despiertos y velar y orar ante la situación que sabemos que ese otro hermano o hermana está pasando. Bueno, pues para que veamos la necesidad que tenía el Señor de esos compañeros, porque dice que los tomó y delante de ellos comenzó a entristecerse y a angustiarse. Es decir, los discípulos lo vieron. Vieron cómo de repente el rostro del Señor Jesucristo se transformaba. Vieron cómo el Señor Jesucristo, su cara cambiaba, su expresión cambiaba totalmente. Y el Señor permitió que ellos vieran esa angustia que le estaba recorriendo el cuerpo en aquel momento. Y las palabras que se usan aquí son verdaderamente impactantes. O sea, tienen una profundidad que posiblemente nunca nosotros podremos desentrañar. Pero son dos verbos, entristecerse y angustiarse, verdaderamente tremendos. Ellos vieron cómo el Señor Jesucristo se entristecía. Y la palabra significa literalmente asombrarse o asustarse. Sí, asustarse, asombrarse tremendamente. Jesús, bueno, pues eso es lo que dice el texto. De hecho, es tan fuerte la expresión que aquí se utiliza que, bueno, pues los comentaristas o los diferentes traductores, pues dicen, por ejemplo, Jesús empezó a asombrarse en gran manera. Ya podemos imaginar una expresión de asombro repentino y además llevado al extremo. Hay otros que dicen, se puede traducir, empezó a transmitir horror. Su cara transmitía horror, terror. Y podemos pues imaginar cómo ellos estaban viendo literalmente ese cambio en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen, el Señor empezó a sentir pavor. Y este traductor o este comentarista pues sugiere, quizás empezó a temblar, porque la expresión se presta también para ello, aunque no lo dice el texto, pero estaba conmovido terriblemente. Quizás incluso comenzó a temblar. Y después utiliza la palabra angustiarse. Empezó a angustiarse. Y eso dice que él se afligió en extremo. Su rostro transmitía una preocupación extrema. Y alguien decía, o en este caso el hermano Carballosa, dice, era una inquietud producida por un dolor o una prueba del cual es imposible escapar. Un dolor del cual no podía escapar, y un dolor en un grado alto, en un grado extremo. Así era como se presenta el Señor Jesucristo delante de estos tres discípulos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, pues era como si de repente una visión terrible se apoderara de él. Era como si por un momento, en ese momento, él empezara a percibir todo el horror y todo el dolor de lo que iba a significar la hora que se aproximaba. El horror y el dolor de tener que lidiar con el pecado del mundo, con tu pecado y con mi pecado. Era como si de repente el Señor viera delante de sí, como en una película, vamos a utilizar esa expresión, pero viera delante de sí todo lo que significaría recibir la copa
que el Padre le iba a dar. Y eso produjo en el Señor esa tristeza extrema y ese angustiarse que vieron sus discípulos en ese momento. Claro, eso requería una explicación. Maestro, ¿qué te pasa? Posiblemente ellos estaban callados, ¿verdad? Viendo asombrados también lo que estaba sucediendo. Pero aquello requería una explicación. Bueno, pues el verso 34 dice: y Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El Señor les explica: lo que ocurre es que estoy muy triste y muy triste hasta la muerte. Y de nuevo aquí pues tenemos que pararnos, ¿verdad? Porque hay tres consideraciones en estas palabras que son verdaderamente preciosas. La palabra estar muy triste es una sola en griego, que es perilipos, vamos a pronunciarlo así. Y son dos palabras: peri, alrededor, y lipos, que significa tristeza. Así que literalmente está diciendo esto: estoy rodeado de una intensa tristeza. Estoy profundamente, intensamente dolido. Estoy profunda, intensamente triste. Y para ilustrar esa intensidad de dolor que le rodea, el Señor Jesucristo acompaña esta frase de esta expresión: triste hasta la muerte. Triste hasta la muerte. ¿Qué significa? Que el Señor en ese momento está a punto de morir de tristeza. No, el Señor no va a morir de tristeza, ni está a punto de morir de tristeza, por muy romántico o muy sugerente que la idea nos pueda parecer a nosotros. La tristeza nunca le arrebataría la vida al Señor Jesucristo, sino que Él la pone de manera voluntaria. Hasta la muerte es una frase hecha, una expresión que nosotros también solemos utilizar, una imagen hiperbólica, pero lo que trata de transmitir es la profundidad, la intensidad de ese dolor, de esa tristeza. Es algo que no te lo puedes imaginar y que solo se puede explicar con la muerte, con lo que produce la muerte. Y así el Señor estaba hablando a sus discípulos, les estaba diciendo de que en Él había una batalla espiritual y emocional de proporciones indecibles. Así se muestra el Señor delante de los discípulos. Muy triste, hasta la muerte, pero después dice algo también sumamente interesante, porque nos dice dónde transcurre esta batalla espiritual en el Señor Jesucristo. Y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. El dicho español dice que el rostro es el espejo del alma. Y lo que sucede en todo nuestro interior, en lo profundo de nuestro interior, después se ve reflejado en la cara, ¿verdad? Se ve reflejado en el rostro. Bueno, pues lo que estaba sucediendo en su alma, y en su alma es una referencia al ser más interior, a la profundidad del Señor Jesucristo, era lo que se veía, lo que transmitía su cuerpo, lo que transmitía su rostro. Él vivía una batalla tremenda en lo más profundo de su ser humano. ¿Y qué queremos decir con esto? Que el Señor Jesucristo no era un espíritu divino revestido de forma humana viviendo entre nosotros, no. Aunque algunas religiones o sectas o tendencias lo quieran describir así, no era un espíritu divino con forma humana. Él era Dios, Dios hecho carne. Y como Dios hecho carne, Él tenía una naturaleza humana igual que la tuya e igual que la mía.
Y como hombre que era con naturaleza humana, además de naturaleza divina, él podía sentir el dolor y podía sentir la angustia y lo podía sentir en una manera posiblemente mucho más profunda que tú y que yo, porque él era hombre perfecto y hombre verdadero. Y ahí, en su naturaleza humana, el Señor estaba sufriendo de una manera indecible. Y cuando llegamos a este punto, una de las grandes preguntas que surge es la siguiente: ¿por qué? Lo hemos insinuado, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué ese sufrimiento agónico del Señor Jesucristo? Es el mismo que hacía un ratito, 1 hora, o 2 horas estaba en el aposento alto. Es el mismo que le había dicho a los discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Es aquel que les había hablado hasta ese momento de paz. Bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ocurrió para que el Señor estuviese tan turbado en esta hora oscura? Bueno, pues a lo largo de la historia, o si nosotros leemos aquí y allá, vamos a encontrarnos que los hombres han tratado de dar múltiples explicaciones al por qué el Señor Jesucristo vivió esta terrible agonía. Algunas son, yo diría que perturbadoras, pero bueno, solamente mencionamos para que sepamos de qué estamos hablando. ¿Por qué? Bueno, pues hay quien dice que este sufrimiento se debía al fracaso en su misión de liberar a los hombres de su esclavitud e introducir el reino de Dios, al verse fracasado. Esto que a nosotros nos dice, ¿de qué va? Después se reviste con muchas palabras bonitas, y entonces uno dice, entonces ya se queda como diciendo, ¿y esto? Bueno, pues hay por ejemplo un autor que describe al Señor Jesucristo como ante la perspectiva de la muerte, ante la perspectiva de lo que va a suceder, de lo que viene de camino, él por un momento se para y hace como una recapitulación de lo que han sido los 3 años de su ministerio. Y cuando él hace una pasada por todo lo que ha sido esos 3 años de ministerio, el Señor Jesucristo ve que no ha tenido éxito, ve que se siente derrotado. Y entonces, al no ver el fruto de su trabajo, el Señor Jesucristo se desploma, el Señor Jesucristo se angustia, el Señor Jesucristo se viene abajo. Una experiencia muy similar, posiblemente, o parecida a lo que en alguno de nosotros ha podido vivir en alguna circunstancia, entregado y recibir desprecio. Y claro, este autor pues habla de cómo el Señor había curado las enfermedades, cómo había denunciado la violencia de las autoridades, la opresión religiosa que habían hecho, cómo les había dado herramientas para que pudieran llegar al Padre, cómo les había llamado, y sí, había tenido momentos de gran popularidad, pero no les había servido de nada. La gente le había dado la espalda, e incluso los suyos, la comunidad que estaba formando a su alrededor, le dio la espalda y uno de ellos le traicionó. ¿Cómo se va a sentir? Pues el Señor Jesucristo se derrumbó. Y después él veía que lo único que quedaba era la muerte. Y él decía, la muerte, yo un justo y ahora voy a morir de esta manera. Eso va a ser una deshonra para Dios. Después el autor le da un poquito la vuelta y el hombre dice, bueno, pero Jesús se somete a la voluntad del Padre y entiende que sí, que tenía que ganar a los hombres por amor y como ejemplo de amor, pues tenía que llevar hasta el fin la voluntad del Padre, aunque no lo entendiera. Claro, toda esta explicación así envuelta en palabras hermosas, uno dice, bueno, pues a lo mejor, pero no.
Eso no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. Son personas que en su afán por exaltar la humanidad de Jesús y hacerla tan cercana y tan creíble, al final terminan difuminando la realidad de su naturaleza divina, de que el Señor Jesucristo es verdaderamente Dios. Al final son personas que terminan difuminando el valor expiatorio de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. No murió por nuestros pecados como sacrificio por ellos. Fue un acto de amor, de ejemplo de amor para, como hemos dicho, conmover en otras ocasiones, conmover nuestros corazones y provocar un arrepentimiento en nosotros. Al final juegan con un Jesús que es un líder social, un líder religioso, un líder político. Y bueno, pues separan al final el Jesús histórico del Jesús que se inventaron los cristianos después, etcétera, etcétera. Pero no nos dejemos arrastrar por esos cantos de cisne, por esos cantos de sirenas, cantos falsos. En segundo lugar, hay otros que insisten mucho en los horrores de la muerte física. Claro, ¿qué es lo que esperaba al Señor Jesucristo? Pues posiblemente en ese momento el Señor se da cuenta de que su hora está cerca y sabe lo que viene. Y sabe la clase de muerte que va a sufrir. Porque la crucifixión era una muerte preparada para que el reo sufriese y sufriese hasta el final de la máxima manera posible. Y el Señor sabía lo que venía encima y los sufrimientos terribles que tenía que pasar. ¿Cómo se sentiría una persona cualquiera? No es lógico que se derrumbara en su ser interior, que mostrara debilidad en un momento determinado. Y no son solamente los horrores indecibles del tipo de muerte que le iban a aplicar, es que esa era una muerte que se guardaba para los malhechores, pero él era un alma pura, él nunca había hecho pecado. ¿Cómo sentirse además de tener que pasar por ahí, saber que él no lo merecía? Entonces tuvo que ser pues un dolor físico y un dolor espiritual, una presión interior tremenda que llevó a que el Señor Jesucristo se derrumbara, entrara en esa agonía allí en Getsemaní. Pero no. ¿Cuántas personas hay en este mundo que han tenido una muerte similar, una muerte terrible y además de manera injusta, y han ido a la muerte con la cabeza bien alta? Y Jesús debía de ser diferente. No eran los horrores de la muerte física, ni el verse ni el verse despreciado lo que producía en el Señor Jesucristo este dolor. Ya el tiempo casi se nos va. Después hay aquellos que hablan que ese terrible sufrimiento de Jesús fue provocado por la soledad y la oposición demoníaca. Bueno, pues también es interesante. ¿Para qué tenemos que decir? Bueno, pues que aunque es cierto de que en todos estos puntos puede haber algo de verdad, en unos más que en otros. Por ejemplo, es cierto que el Señor Jesucristo lloró por Jerusalén. Y al Señor le dolía el que, a pesar de tener los brazos extendidos como una gallina para recoger a los polluelos, el pueblo le dio la espalda y lloró al ver cómo no recibían su mensaje y no se arrepentían. Es cierto, por ejemplo, que el Señor Jesucristo se tuvo que sentir abandonado y terriblemente abandonado de su familia, de los suyos y de un traidor al que él amaba hasta el final, que fue el que hizo aquel acto. Es verdad que Satanás, sus demonios, tuvieron que oprimir al Señor Jesucristo en esos momentos hasta límites indecibles, porque el Señor Jesucristo ya tuvo que enfrentar una tentación semejante. El reino sin cruz, el reino sin corona de espinas. Seguramente Satanás también intentó por todos los medios de que el Señor se retirara, de que el Señor diera la espalda a lo que era la hora que venía sobre sí mismo. Pero como dice un autor,
Perdón, a ver. Aquí. Pero como dice un autor, y creo que con mucha sabiduría, ninguna de estas teorías logra ser realmente satisfactoria mientras no se considere que el Señor estaba a punto de enfrentar al terrible enemigo que es el pecado y sus consecuencias. Ninguna vale si no tienen presente de que lo que allí se iba a dilucidar en la hora de su muerte y que era lo que el Señor tenía por delante era enfrentarse al pecado y a las consecuencias del pecado, a tu pecado y a mi pecado. Y así llegamos a lo que posiblemente sí es la razón por la cual el Señor estaba como hombre en esa situación tan terrible y de angustia. El Señor era consciente del sufrimiento moral y espiritual que significaba para él morir por los pecados del mundo. Él era consciente de las consecuencias de que significaba llegar a esa hora o recibir la copa del Padre y lo que implicaba como muerte espiritual. Así que eso sí produjo en el Señor esa agonía extrema de la cual estamos hablando. Miren, hay una frase o unas palabras que aparecen aquí, y es que a continuación en la oración el Señor habla de la copa y habla de que aparte de sí aquella copa. Por lo tanto, esa agonía del Señor tenía que ver con la copa que iba a recibir de su Padre. ¿Y qué significa la copa a lo largo de las Escrituras? Bueno, la copa, a ver, porque hay diferentes traducciones, ¿verdad? Está el tazón, está la copa, está, en fin, diferentes palabras para... Pero bueno, la copa pensando en este caso como ese instrumento para beber. La copa tenía diferentes usos. Por ejemplo, se podía utilizar, o los levitas la utilizaron para hablar de la porción que a ellos les correspondía y era hermosa. Entonces eso se describía con una copa. El salmista David, para hablar de las bendiciones que recibía del Señor, decía: mi copa está rebosando. Pero hay un uso todavía, no decir más importante, pero un uso muy importante que se hace a lo largo de toda la Biblia de la copa. Y esa tiene que ver con la copa como símbolo del juicio de Dios. Y tomar la copa o beber la copa significa experimentar el juicio de Dios, el juicio por el pecado, la justa ira de Dios por los pecados. Salmo 11, versículos 5 y 6. Solo un ejemplo, ¿vale? Solamente leemos esto. Salmo 11 y versículos 5 y 6. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, la porción de la copa de ellos. Así que este sufrimiento del Señor Jesucristo en Getsemaní tiene que ver con la copa que va a recibir de su Padre. Una copa terriblemente amarga, una copa que tiene que ver con la ira de Dios, que tiene que ver con el justo juicio de Dios. ¿Pero por qué? ¿A causa de sus pecados? No, a causa de nuestros pecados, a causa de los pecados tuyos y a causa de los pecados míos. Y el Señor veía que la hora se acercaba. Leo los versículos para terminar, que los tengo en la pantalla para ganar tiempo. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto sucede 3 años antes.
al comienzo de su ministerio. Y ahora, la hora de estas palabras había llegado. Él era el Cordero y el tiempo del sacrificio por el pecado había llegado, estaba próximo. Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. El Señor Jesucristo se iba a enfrentar a una situación totalmente nueva para Él. Una situación donde Él, inocente, iba a ser hecho maldito por causa del pecado, para que los malditos fuesen hechos bendición de Dios por medio de Él. Y eso pesaba. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 21. Al que no conoció pecado, Jesús como hombre era sin pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él, un alma pura, un alma inocente, que nunca había pecado y que no había pecado en Él, ni condición pecadora, iba a ser hecho sacrificio por el pecado. Él hecho sacrificio por el pecado para que el pecador fuese hecho justicia de Dios por medio de Él. Y el Señor Jesucristo en ese momento, como hombre, estaba viendo todo lo que venía sobre Él. ¿Cómo te has sentido tú cuando en alguna ocasión has tenido que sufrir una situación terrible, una situación de agonía, una situación mala, a causa de algo malo que has hecho? Entonces sufres las consecuencias y estás sufriendo, y es terrible, ¿verdad?, el sufrimiento. Y a veces ves que es Dios que está poniendo su mano sobre ti y te está castigando, disciplinando por algo que has hecho. Y el dolor puede llegar a ser terrible, y el dolor puede llegar a ser verdaderamente intenso. Pero ¿y cómo iba a ser para Jesús? Porque Él era, como hemos dicho, un alma pura, era sin pecado. Él era totalmente perfecto, apartado de toda maldad. Y Él en aquel momento, siendo puro e inocente, se veía a sí mismo cargando con toda la negrura, con toda la oscuridad y con todas las consecuencias que el pecado tenía sobre sí. Él, que no tenía ningún pecado sobre sí mismo. Lo que más aborrecía, ahora tendría que soportarlo y llevarlo sobre sí mismo. ¿No es entonces lógico pensar que esta perspectiva produjo en el Señor un dolor que es imposible de expresar con palabras? Un dolor que ningún hombre ha podido pasar en este mundo a pesar de los sufrimientos más extremos que nosotros podamos imaginar. El Señor estaba ante una perspectiva espantosa, porque sabía lo que se acercaba. ¿Y qué hizo el Señor? Ante esta perspectiva, ante esta repugnancia indecible que le producía el pecado y esta visión extrema de las cosas que iban a suceder o que iban a venir sobre Él, ¿qué haría Jesús? ¿Proseguiría adelante con su obra? ¿Recibiría aquella copa amarga de parte de su Padre? ¿Existiría alguna posibilidad de pasar de esa copa y hacer la misma obra de otra manera? Bueno, pues como hombre, como hijo de Dios, el Señor Jesucristo hizo lo que todos nosotros deberíamos de hacer. Se aparta de sus discípulos
y se presenta delante de Dios en oración. En una oración agónica, en una oración totalmente sincera, totalmente abierta, como la que nosotros en nuestras luchas podemos tener con Dios nuestro Padre. Y el Señor se aparta y ora, y abre su corazón delante del Padre. Y lo que sucede después lo sabemos, porque somos buenos lectores de la Escritura, somos buenos creyentes y sabemos lo que sucedió después. Pero eso nos queda para una próxima ocasión. Pero, hermano, a veces tomamos, ¿verdad?, con ligereza todo lo que tiene que ver el pecado, tiene que ver la rebelión, tiene que ver la desobediencia, nuestra deslealtad al Señor. Pero claro, cuando llegas ante un texto como esto y empiezas a entender lo que significa que el Señor iba a sufrir por nuestros pecados y lo que significó para Él el tener que recibir esa copa y beber esa copa amarga, no debería en nuestros corazones quebrantarse, no debería nuestra mente cambiar de manera de pensar, no deberíamos de tomar decisiones valientes que nos llevaran a que nuestras vidas fuesen de verdad un sacrificio agradable, aceptable al Señor. ¿Qué hacemos viviendo, continuando con una manera indolente de vivir, metidos en las cosas de este mundo, a veces hasta las cejas, más de lo necesario, cuando el Hijo de Dios agonizaba allí en el huerto de Getsemaní por ti y por mí? No son los dolores expiatorios. La expiación se realizó en la cruz, ¿vale? La expiación se realizó en la cruz. Pero Él lo sufrió para poder llegar hasta la cruz. Bueno, pues hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, que nos ayude a recibir la verdad y que, bueno, pues pueda llevar el fruto que Dios desea en nosotros. Amén.